Bienvenidos a esta tercera clase de Vida en Comunión. Y en esta clase tengo la intención de poder compartir contigo y meditar en los principios que llevaron a los bautistas particulares a caminar en esa unidad, considerando también que hay muchas cosas que podemos aprender de esa vida en comunión que ellos tuvieron, así como también los peligros que nosotros debemos evitar. Estamos usando los documentos de la Asamblea General de la Asociación de las Iglesias Bautistas Particulares en Londres en los años 1689 al año 1694, las cuales se encuentran en el libro del doctor James Brenihan llamado La fe y la vida para los bautistas. En esta lección quiero continuar lo que empezamos en nuestra lección anterior, llamado la raíz doctrinal de su afirmación confesional sobre la vida asociativa de la Iglesia. Así que esta es la segunda parte de esa lección. La pregunta central de nuestra clase es, ¿de dónde vienen estos principios que ellos afirmaron y buscaron aplicar en su vida asociativa? ¿De dónde vinieron? No salen, por supuesto, de la nada, no salen de un deseo pragmático simplemente por tratar de caminar con otros. Definitivamente surge de lo que ellos entendían, y esa es la tesis que he tratado de enseñar en la lección anterior y que sigo afirmándole en esta, en donde hemos tratado de demostrar que la raíz doctrinal de esta vida asociativa es el congregacionalismo. Y hemos organizado esta lección de la siguiente manera. Hemos visto una afirmación necesaria, el congregacionalismo como la eclesiología de los bautistas particulares, pero en esta lección me propongo mirar los dos puntos siguientes de nuestro bosquejo general, un análisis específico, la comprensión congregacionalista de la vida asociativa y también una demostración evidente. Y esos serán los principios establecidos en la Asamblea de 1689. Así que quiero compartir contigo una presentación que he hecho para esta clase de manera que pudiéramos tener toda la información necesaria para poder trabajar. Así que esta es la lección 3 y lo que estamos analizando en esta lección es la raíz doctrinal de esta afirmación confesional. Hemos visto ya el bosquejo, las tres cosas, una afirmación necesaria es lo que vimos, un análisis específico es lo que vamos a ver ahora y una demostración evidente. Así que comencemos en esta lección a considerar, en segundo lugar, un análisis específico, la comprensión congregacionalista de la vida asociativa. A continuación, quiero resumir la comprensión congregacionalista de la vida asociativa, pero a partir de lo que John Cotton enseña en su libro Las llaves del reino de los cielos. Y te voy a mostrar aquí algunos argumentos importantes que nos muestran cómo esto realmente se conecta con lo que ellos escribieron en la confesión de fe, tanto en la primera como en la segunda, con lo que es el concepto o los principios congregacionalistas de la vida en sociedad, en comunión entre iglesias. Así que quiero darte cuatro argumentos o cuatro cosas que fluyen de este entendimiento de John Cotton en las llaves del reino, que creo que van a ser muy importantes como parte de nuestra demostración de que el congregacionalismo fue lo que los llevó a vivir en esa vida asociativa. Y ese congregacionalismo es exactamente el congregacionalismo de John Cotton y de otros en la historia, que es lo que nuestros padres abrazaron y es la manera en la que entendieron cómo se debe vivir entre iglesias. Así que quiero mostrarte en primer lugar, la vida asociativa es una de las cuatro actividades principales de la iglesia. Y para esto yo quiero tratar de explicar algunas cosas que ya vimos en la lección anterior, pero que nos ayudan a pensar en estas actividades de la iglesia. Si nosotros tuviéramos que resumir qué es lo que el Nuevo Testamento enseña sobre las actividades principales que una iglesia tiene, nosotros hemos visto que esas actividades principales se pueden resumir en cuatro: elección de oficiales, expulsión de miembros impenitentes, aceptación de nuevos miembros y la vida asociativa con otras iglesias. Ahora, vuelvo a repetir algo que ya vimos en la lección anterior. El congregacionalismo significa no que el gobierno de la iglesia descansa en una democracia donde solo los miembros participan, no en un gobierno solo de ancianos donde solo los ancianos participan, sino que se llama congregacionalismo porque la autoridad Cristo se la dio a la iglesia o a la
congregación, pero aquí viene el detalle importante, la cual está conformada de pastores, los oficiales y los miembros. Así que la interacción entre estos dos es lo que hace realmente la vida de la iglesia y su gobierno, la autoridad que los ancianos tienen y la libertad que los miembros tienen. Ahora, estoy diciendo que hay cuatro actividades en la vida de la iglesia. En estas cuatro actividades, tanto la autoridad de los pastores como la libertad de los miembros se hace evidente y eso incluye la vida asociativa con otras iglesias. Para poder resumirlo, por ejemplo, en la elección de oficiales. Creemos que son los pastores los que van proponiendo, guiando a la iglesia, enseñándole, mostrándole lo que la iglesia debe entender, pero tenemos por el otro lado a los miembros de la iglesia comprobando, revisando que ese hombre que está siendo propuesto, que quizá se consideró claramente lo que la iglesia estaba mirando, pero ahora la iglesia está comprobando si ese hombre tiene las características en su testimonio, en su carácter, en sus dones para poder ser un hombre puesto en el ministerio como un pastor o un diácono. Así que no es los pastores eligen, no es los miembros eligen, pastores y miembros participan en la elección de los oficiales. Lo mismo podemos decir de la expulsión de miembros impenitentes. No son los pastores los que dicen, tal hombre ha pecado y entonces tiene que simplemente salir de la comunión y no quiero que nadie hable con él. Eso no es la forma en la que el congregacionalismo entiende. La expulsión de los miembros impenitentes requiere la guía de los pastores comprobando que se ha llevado a cabo todos los pasos que el Señor declara en su palabra en privado, con testigos, y ahora se está trayendo a la iglesia. En este tercer paso, los pastores deben dar testimonio de que eso se ha hecho, presentar el caso, presentar el por qué eso es un pecado, y luego abrirlo para que la iglesia pueda mirar, llamar al arrepentimiento a esa persona. Y si eso no pasa, con el veredicto de los miembros diciendo, este hombre no se arrepintió, los pastores entonces sentencian y dicen gentil y publicano. Y creemos que así se resume el principio de dilo a la iglesia y si no escucha a la iglesia. También, en tercer lugar, la aceptación de nuevos miembros sigue la misma idea. Los pastores lideran, miran, proponen hombres y mujeres que están dando el fruto de ser eh, candidatos para ser miembros de la iglesia, son creyentes, están de acuerdo con nuestra fe y voluntariamente quieren ser parte de la iglesia y están dispuestos a hacer ese compromiso o están comprometidos con lo que implica ser un miembro. El pastor propone o los pastores lo proponen, los miembros revisan esos, interactúan en la vida de esa persona o de esas personas y finalmente con esa votación congregacional los pastores afirman y aceptan a estos nuevos miembros como parte de aquellos que están en la puerta abriéndola para que otros puedan venir a la comunión. Pero, por supuesto, la vida asociativa tiene esta misma interacción y eso es lo que yo quiero compartir contigo en este primer punto. Cuando nosotros estamos hablando de que la vida asociativa es una de las cuatro actividades principales de la iglesia, que es lo que estoy afirmando, entonces en esta cuarta actividad, no por tener un orden en particular, simplemente para numerarlas, en esta cuarta actividad, la libertad de los miembros y la autoridad de los pastores también interactúa. Y yo quiero mostrarte algunas de las cosas que nosotros aprendemos con respecto a este tema en cómo aparece en el libro Las llaves del reino de los cielos. Quiero leerte, John Cotton dice en la página 46, la quinta libertad de los miembros es que en caso de disensión entre ellos, la iglesia tiene la libertad de recurrir a un sínodo. Pero luego añade, en la séptima y última libertad, dice que la iglesia puede tener comunión con otras iglesias. Y él añade, esto está en la página 47, comunión decimos porque es una gran libertad el que ninguna iglesia local esté en sujeción a otra iglesia local. No, ninguna de ellas está sujeta a una iglesia catedral, sino que todas las iglesias gozan de comunión fraternal mutua entre ellas. Y luego, en el punto 10, hablando de la autoridad de los pastores, dice, será más apropiado tratar el poder que corresponde a los ancianos en un sínodo, en el capítulo sobre los sínodos, pero el punto es, los ancianos tienen la autoridad para representar a sus iglesias en un sínodo.
Así que esto es lo que dice al considerar las libertades y la autoridad de los pastores. ¿Cómo interactúa? Bueno, este cuadro que te presento aquí es el mejor intento que puedo para mostrarte cómo funcionan los procesos en la vida de una iglesia. Este cuadro se puede repetir en la expulsión de miembros impenitentes, elección de ancianos, en también aceptar nuevos miembros, pero también en la vida asociativa. Quiero que me permitas explicártelo. En la parte de arriba, con esta línea segmentada, en la parte de arriba está el área de la autoridad de los pastores y en la parte de abajo está la libertad de los miembros. Ahora, las dos cosas interactúan en la vida de la iglesia en esta área que es la vida asociativa. ¿Cómo funcionaría en la práctica? Tomando lo que entendemos que es la autoridad de los pastores y tomando lo que es la libertad de los miembros, cuando lo juntas, se puede llegar a un proceso como este. Los pastores, en primer lugar, quiero que notes que hay una flecha roja que viene de antes. Aunque el proceso en este cuadro empieza con presentar el caso o la propuesta, es algo que viene de antes como una flecha, lo cual implica que el pastor tiene un trabajo previo que es parte de su autoridad. Una de las cosas que claramente hemos aprendido al mirar el libro de John Cotton es que al tener autoridad los pastores, esa autoridad es utilizada para poder poner orden en la casa de Dios. Y ese orden incluye preparar los asuntos de antemano, saber que se está convocando a la iglesia después de haber hecho todo lo necesario y todo lo que se requiere para poder llamarla a algo importante, serio, que está siendo considerado. Así que los pastores tienen esta autoridad. Ellos preparan, pero entonces empieza nuestro proceso con presentar el caso o la propuesta. Creemos que en la vida asociativa, la forma en la que se tiene que llevar las cosas no es una comunión entre pastores, donde pastores de diferentes iglesias toman decisiones y simplemente se impone sobre la iglesia. Ya vamos a ver en un momento más los tipos de jerarquía y cosas que a veces hay en los entendimientos del gobierno de la iglesia y su relación con otros. El punto es, en este tipo de vida asociativa, la libertad de la iglesia demanda que no se puede tomar de manera unilateral decisiones, aunque sin duda el pastor las presenta, las argumenta y muestra el por qué son importantes que como iglesia podamos tomar esta decisión o caminar en esa decisión con respecto a un asunto que tenga que ver con otras iglesias locales. De manera muy práctica, si estamos hablando de entrar a una asociación formal de iglesias, que es lo que gracias al Señor disfrutamos en Ecuador, hay en Colombia, en Costa Rica, en otros lugares y estamos felices de ver cómo el Señor hace este trabajo. La forma de poder participar de esa asociación no es una decisión unilateral de los pastores, es una decisión o un anhelo que los pastores presentan delante de la iglesia, muestran las razones de por qué sería útil y entonces eso nos lleva al segundo paso. Bajamos a la parte de la libertad de los miembros. Los miembros consideran la propuesta, consideran los argumentos y luego hacen una votación que no tiene que ver con, y aquí yo quiero simplemente quitar una especie de fantasma que siempre hay. Ustedes votan por todo y ustedes le preguntan a la iglesia que de qué color son las paredes. No, 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 no. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de cosas triviales, superficiales, estamos hablando de pertenecer a una asociación eclesiástica, pertenecer o tomar cierta postura o poner el nombre de nuestra iglesia junto a una declaración, o estamos hablando de aceptar a una iglesia en la comunión de las iglesias. Ese tipo de cosas no pueden ser tomadas unilateralmente. Así que la votación aquí, te ruego, no la consideres como una democracia porque no hay democracia, no defendemos democracia, defendemos libertad de los miembros en una autoridad real que los pastores tienen. Así que esta es la forma, se hace la votación, pero luego esa votación lleva el resultado en los brazos del pastor a la asamblea o al grupo de iglesias en donde nos estamos reuniendo. Así que es la forma en la que interactúa. Los pastores proponen, lideran, la iglesia comprueba, acepta, es persuadida por argumentos bíblicos sólidos. Y entonces los pastores, con ese veredicto, llevan las propuestas, aceptan propuestas en nombre de la iglesia en una vida asociativa. Permíteme considerar contigo de una manera breve
algunas de las cosas que nos pueden ayudar a entender claramente cómo debe funcionar esta vida asociativa. Y eso me lleva a nuestro segundo punto en este análisis de lo que John Cotton enseña en las llaves del reino de los cielos, que es el congregacionalismo. Y estamos tratando de ver la relación entre nuestros padres, nuestra confesión de fe y el congregacionalismo de John Cotton y de hombres como Thomas Goodwin y Phil Nile y también ah, John Owen, que eran hombres que seguían estos mismos principios. ¿Qué es eso segundo? La vida asociativa para esta visión congregacionalista es una comunión fraternal mutua. Me encanta poder mirar eso y esto podemos mirarlo de una manera clara en las palabras de Cotton, donde él dice, es una gran libertad el que ninguna iglesia local esté en sujeción a otra iglesia local. No, ninguna de ellas está sujeta a una iglesia catedral, sino que todas las iglesias gozan de comunión fraternal mutua entre ellas. Déjame mostrarte a través de unos cuadros sencillos cómo funciona otro tipo de visión de relación entre iglesias cuando no eres congregacionalista. John Cotton enfatiza, no hay una iglesia catedral. Yo quiero que veas, en primer lugar, esta visión o este cuadro representa lo que tiene que ver con la visión de una iglesia catedral. Le he puesto aquí en el cuadro grande cabeza, una autoridad que es de donde se despliega toda autoridad hacia abajo. Y por eso la flecha roja está en una dirección descendente. La autoridad viene en un sentido descendente. Esa autoridad, esa cabeza visible, que puede ser la iglesia episcopal o también el catolicismo romano, utiliza este tipo de visión. Esa cabeza visible de donde está la autoridad, da esa autoridad o deriva la autoridad, la comparte con otros hombres bajo esa autoridad. Y esa línea entre cabeza y ancianos o pastores podría ser multiplicada en muchísimas más ramificaciones. Esa cabeza le da autoridad a ese obispo a otros ancianos, ese anciano a otros pastores, y así se va derivando hacia abajo de una forma descendente. Finalmente, lo que tienes es las iglesias locales. Lo que se determina desde arriba se aplica hacia abajo. Ahora, ese tipo de autoridad descendente es lo que se está hablando de una iglesia catedral. No creemos en eso. Esa no es la visión de asociación de iglesias del congregacionalismo. Por eso, aunque amamos grupos que están organizados, es un poco difícil el hecho de ver, y no ha sido vana o engañosa la acusación, de que muchas veces lo que encontramos en ese tipo de asociaciones es alguien que tiene toda la autoridad, pastores que si bien no recibieron la autoridad para ser pastores de esa autoridad, sí se someten a esa autoridad y lo que se determina en esa autoridad y los pastores aceptan, se aplica en las iglesias. Es una autoridad que viene de forma descendente. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión. La visión congregacionalista no ve una autoridad descendente, pero también podríamos hablar de una autoridad ascendente. Nota que aquí la flecha, el cuadro es igualito, pero la flecha cambia, ya no va hacia abajo, sino hacia arriba. Es ascendente ahora. Y esta es la visión del gobierno o de la comunión entre iglesias de iglesias presbiterianas. Y quiero decirlo siempre con respeto, tratando de ser fiel a la verdad con respecto a este tema. Las iglesias locales, en alguna visión de las iglesias presbiterianas, escogen a sus ancianos. En estos ancianos está la autoridad que se requiere sobre esas iglesias, pero luego esos ancianos conforman un presbiterio. Cada iglesia puede tener múltiples ancianos, a eso se le llama consistorio, y de esos consistorios, es decir, el grupo de ancianos de cada iglesia local representada, entonces forman un cuerpo mayor que es un presbiterio. Ese presbiterio tiene una autoridad en la cual supervisa, ayuda, guía a los ancianos y por ende a las iglesias que están bajo ese presbiterio. En nuestra visión congregacionalista, tampoco esa es la forma en la que nosotros entendemos la relación entre iglesias. Las iglesias no pertenecen o no están bajo un cuerpo, sí, yo sé, voluntario de hombres santos, pero no están bajo un cuerpo porque no creemos en esta relación ascendente. Entonces alguien podría preguntar, entonces, ¿cómo es? Bueno,
esta flecha que tengo aquí muestra la verdadera relación. Es una relación horizontal. Permíteme volver a las palabras de Cotton. Dice, es una gran libertad el que ninguna iglesia local esté en sujeción a otra. Es decir, hay una relación horizontal entre ellas. Entonces, nota, la relación horizontal muestra que las iglesias locales son hermanas. Las iglesias locales no están una sujeta a la otra, sino que se relacionan en una línea horizontal en donde nos sentamos todos en una mesa y lo que afirmamos es, y nota el orden en el que puse, está a la inversa. El sínodo o la asamblea no está sobre las iglesias, está bajo las iglesias en un sentido, porque la iglesia local envía sus mensajeros a este sínodo, a esta asamblea, tratan asuntos, pero me encanta la palabra mensajeros. Un mensajero no hace el mensaje, un mensajero no determina el mensaje, un mensajero trae el mensaje y lleva el mensaje, y aunque ciertamente esos mensajeros son pastores en las iglesias que tienen pastores, esos mensajeros tienen una autoridad real en su iglesia, pero como dice nuestra confesión de fe, no para determinar cosas por sobre la iglesia. Se determina en el sínodo, se discute en el sínodo, entonces se establece en la iglesia. No. Se discute en el sínodo, esos hombres van con autoridad de parte de sus iglesias, discuten el tema, pero luego lo traen a su iglesia, lo comparten y cada iglesia tiene la libertad de aceptar lo que se ha determinado, lo que se ha hablado. Ahora, déjame decirte algo aquí. Ciertamente, si pastores se reunieron a tratar un tema y pastores vieron que este es un tema importante, la iglesia, si encuentra argumentos persuasivos, bíblicos, correctos, con alegría va a aceptar lo que se ha establecido en ese sínodo, siempre y cuando sea conforme a la palabra. Así que no estamos menospreciando la autoridad de los pastores, sino siendo consistentes en lo que esto implica. Hay una relación horizontal. Las iglesias somos hermanas. Las iglesias no tienen más autoridad sobre otras por su economía, por su influencia, por sus años de existencia, porque es la iglesia que plantó a otras iglesias. La iglesia, cuando planta una iglesia, esa misión que se convierte en una iglesia viene a ser mi hermana. No existen iglesias madres o centrales, sino iglesias hermanas. Ahora, hay un reconocimiento real entre iglesias de amor, de respeto. Los pastores más ancianos o que tienen mucha más experiencia, siempre naturalmente en una mesa. Piensa en una conversación cualquiera, donde estamos reunidos pastores, no tenemos un nombre entre nosotros, simplemente estamos reunidos. Todos queremos escuchar al que tiene más experiencia, al que tiene años, al que tiene más sabiduría. Le preguntamos, ¿qué piensas tú sobre esto? Es natural, pero eso no lo pone sobre otra iglesia. Es una relación donde nos reconocemos como iglesias hermanas y a cada una se le da el lugar que el Señor le ha dado. Así que eso es lo que nosotros podemos afirmar con respecto a la vida asociativa como una vida de una comunión fraternal mutua. No hay iglesias catedrales, sino una relación horizontal. Eso me lleva al tercer punto de nuestra lección en este punto número 2. Otra cosa que aprendemos de las llaves del reino de los cielos de John Cotton es que hay 7 maneras en las que se puede ejercer la comunión entre iglesias. Hoy no estamos con la intención de profundizar en este tema, así que voy a mencionárteles y hacer algunos detalles, pero es algo preciosísimo, profundo, práctico, que quiero animarte a que puedas considerar tiempo para mirarlo después. Estoy solo resumiendo lo que John Cotton enseña con el propósito de mostrarte la relación entre nuestros padres y su confesión de fe y el congregacionalismo de John Cotton y de otros congregacionalistas para mostrar que el congregacionalismo es la estructura, el entendimiento eclesiológico, el gobierno de la iglesia que nuestros padres bautistas particulares tenían. Ahora, nota cuáles son estas 7 cosas. Cotton presenta 7 maneras en las que la comunión entre iglesias se hace visible. Primero, la participación. Él argumenta que cuando hay iglesias hermanas trabajando juntas, el hecho de que alguien tenga que ir por trabajo o porque se muda a otra ciudad, tiene la oportunidad de encontrar esa participación con otras iglesias que se puede ver, y él lo enfatiza, en ser recibido, por ejemplo, en la participación de las ordenanzas como la Cena del Señor,
en donde él es recibido como si fuera parte de esta iglesia, aunque es miembro de otra iglesia. Pero esa cercanía hace que él pueda participar. Qué precioso y sobre todo teniendo la oportunidad de visitar muchos países de Latinoamérica durante todo el año, qué precioso es estar en un día del Señor con una iglesia que no es mi iglesia, donde yo no soy su pastor, que soy solo su hermano, que he sido invitado a compartir o a congregarme allí o a predicar, pero cuando celebran la cena del Señor, el hecho de que por el hecho de reconocer a nuestra iglesia en Santo Domingo como su iglesia hermana y por el hecho de reconocerme como su hermano, me he sentido como si fuera parte de ellos en esa participación. En segundo lugar, la recomendación. La recomendación puede ser vista desde dos perspectivas. Cuando alguien por, vuelvo a repetir, trabajo o por vivienda se muda a otro lugar o tiene que estar temporalmente en otra ciudad, el pastor de su iglesia envía una carta al pastor y a los miembros de la iglesia donde va a estar este hermano y les dice, te ruego que cuides del alma de este hermano porque va a estar por allí 2 o 3 meses. Cuídalo como si fuera uno de los tuyos. Pero ¿qué pasa cuando eso ya no es temporal, sino permanente? Cuando alguien se va a vivir a otro país, ¿cuál debería ser la relación o cómo se disfruta de esta libertad? Bueno, te pido que lo cuides, ya no solo por estos 3 meses, sino que el Señor te dé la gracia de ayudarlo en su caminar cristiano mientras lo tengas en tu cuidado. Este tipo de recomendación es algo que muestra la verdadera relación, comunión que podemos disfrutar de una manera mucho más formal, práctica, en una asociación, pero que debería ser nuestra manera de relacionarnos con todas las iglesias de Cristo. Y quiero animarte a que si tus miembros salen a otras iglesias por temporal o permanentemente, que puedas tener esta práctica de poder hablar como parte de tu reconocimiento de que hay iglesias bíblicas en ese lugar y que la obra de Dios se hace también en esos lugares. En tercer lugar, otra de los preciosos privilegios es la consulta mutua. Esta consulta puede ser en asuntos doctrinales, de gobierno o de disciplina. Es precioso como nuestra confesión de fe presenta que hay momentos en donde una iglesia puede perder su paz y hacer perder la paz a otro grupo de iglesias sobre asuntos disciplinarios o doctrinales o de gobierno. Es importante que se pueda vivir esta consulta. Esto tiene que ser un asunto voluntario porque es horizontal, pero es parte de los privilegios. Qué bueno es saber que no estamos solos, que no somos los únicos. Yo sé que muchos nos hemos sentido así en algún momento, sobre todo cuando abrazamos el calvinismo. Soy el único en mi país o en mi ciudad que cree esto, no sé cómo hacerlo, no sé cómo verlo. Y qué precioso es cuando encuentras que en ese muelle en donde tu barca llegó, por la gracia de Dios y de su palabra, hay muchas barcas que han llegado allí antes que tú y otras que van llegando, lo cual te muestra que podemos aprender de los que llegaron y estuvieron antes que nosotros y tenemos que enseñarle y guiar a aquellos que están llegando. Porque lo que ellos viven es lo que tú viviste hace un tiempo y lo que los otros vivieron, los que llegaron antes, es lo que tú estás viviendo, es lo que ellos vivieron en su tiempo. Siempre hay sabiduría en este tipo de consulta y de ayuda mutua. Ninguna iglesia tiene todo lo que necesita. Por eso nos necesitamos mutuamente. En cuarto lugar, el congregarse en un sínodo. El sínodo es simplemente otra palabra para asamblea. Las iglesias bautistas reformadas modernas usamos el término asamblea. Nuestros padres usaron el término asamblea, que tiene que ver con esta misma idea, la reunión de representantes de iglesias locales que hacen parte de un cuerpo de iglesias que trabajan juntas para tratar asuntos, eh, relacionarse, poder ver algún tipo de cosas que esté perturbando la paz de la congregación o de alguna de las congregaciones, atender casos de ayuda o de consulta, pero ya entre otros pastores, más que simplemente un asunto personal, un asunto que tiene que ver con otras iglesias y pastores juntos en ese proceso de ayuda. También la contribución, el hecho de ayudarnos. Ayer estaba leyendo un poco sobre el ministerio en la iglesia primitiva y cómo se fue desarrollando a través de los siglos. Y es precioso cómo el autor de este libro decía, Pablo creía en la unidad de las iglesias, pero no en una estructura única como una iglesia visible, organizada según estatutos y principios. No, 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 no. Él creía en la unidad de la iglesia a través de la ayuda mutua y a través de cómo
se contribuía, se ayudaba. Él decía, se utilizan dones y las gracias que el Espíritu Santo ha dado. Y así es como se contribuye. Hay lugares donde Cotton argumenta que hay iglesias que tienen hombres o dinero o sabiduría y experiencia. Cualquiera de estas tres cosas es algo que Dios te da para poder compartir. Si son hombres, entonces enviar esos hombres para que puedan ayudar a otras iglesias es parte de esa contribución. Si es dinero, es ayudar y involucrarte en la vida de otros a través de eso, pero es experiencia, entonces eso es mucho de lo que puedes aportar también para otras iglesias. Lo que una iglesia puede hacer en 10 años, quizás 5 o 10, lo pueden hacer en un tiempo mucho menor, acompañados, firmes, caminando juntos para la gloria del Señor. En sexto lugar, amonestación. Obviamente, si caminamos la una al lado de la otra, tienes que saber una cosa bien clarito. Caminar con otros implica tener que aprender a tener paciencia, a escuchar, a reprender y ser reprendido, porque eso es parte de una vida asociativa. Las iglesias tenemos verdadera libertad y hemos afirmado eso desde el principio de estas lecciones. Verdadera libertad. Las iglesias son ciudades fortificadas en sí mismas, tienen vida por sí mismas, no dependen de nada para poder existir y ser iglesias, sino de la gracia de Dios y de un cuerpo de creyentes que se reconocen entre sí, que caminan en una fe en común y que se comprometen a amarse y a ser fieles entre ellos y al Señor en ese peregrinaje que tienen. Así que hemos afirmado eso y lo sigo afirmando, pero quiero decirte esto. Así como un hermano en Cristo que camina con otros hermanos en Cristo, cuando alguien ve pecar a su hermano es llamado a reprenderle de la misma manera. Las iglesias son llamadas a interactuar, a amar y a vivir de cerca la vida de otras iglesias. No porque queramos tener injerencia en sus asuntos, pero hermanos, ¿cómo actuarías diciendo que amas a alguien si ves a un pastor quizás ser autoritario y no acercarte con el amor y la cercanía que tienes con él y decirle, oye, ven acá, lo que estás haciendo no está bien? Esta forma de hablarle a la gente no está bien. Esta forma de llevar tu ministerio, estás saliéndote de los límites de lo que significa nuestra autoridad como pastores. O si hay alguien que está practicando un proceso disciplinario incorrecto, acercarte y decir, mi hermano, creo que esa no es la forma. Recuerda nuestros principios, mira cómo se hace. Si alguien no quiere escuchar a otros, tiene que saber que su camino entonces es solitario. Pero una de las cosas que da mucho temor es que el abuso normalmente se da en aquellos que quieren vivir alejados de otros para que nadie se meta en su libertad. Pero no es un asunto de mi libertad, porque no estamos tratando de tener injerencia en esa libertad. Es el amor lo que lleva a que si yo te amo, no puedo verte en el error y no decirte nada al respecto. Así que esto tiene límites, esto tiene orden, esto tiene momentos porque no puedes meterte en la iglesia, pero sí puedes y debes amonestar a aquellos que caminan contigo en este grupo de iglesias. Y eso es parte de la preciosa vida asociativa. Realmente uno debe darle gracias a Dios de que tiene personas cerca que te pueden ayudar y que pueden mostrarte pecados que quizás tú no estás mirando, porque ¿quién pudiera? Por eso el salmista dice, examíname. Si él fuera consciente de que él pudiera examinarse, no le pidiera a Dios eso, pero si se lo pide, es porque es consciente, como todos nosotros debemos serlo, de que hay pecados que no son ocultos y que necesitamos la gracia de Dios a través de la vida de otros para poder ver ese pecado. Así que caminar con otros tiene también esta bendición. Pero en último lugar, la propagación o multiplicación de iglesias. El hecho de que tenemos que plantar iglesias es una realidad que lo podemos ver en muchos sentidos en toda Latinoamérica. Estoy grabando esta clase estando en Tarija, Bolivia, porque tenemos el anhelo de plantar una iglesia enviando un miembro de nuestra iglesia aquí y con la ayuda de pastores que están cerca, ayudar a que pueda haber un testimonio bautista reformado en esta ciudad, aquí en Bolivia, en el sur de Bolivia. Solo no podríamos. Estamos limitados, el pastor Taylor y yo y nuestros miembros allá en Santo Domingo, para poder hacer algo así. Pero en esta misma semana, mientras te estoy enseñando esto, estoy con un pastor de Cochabamba, estoy con un pastor boliviano que está en Buenos Aires,
y que están mucho más cerca físicamente de lo que nosotros vamos a estar. Y estamos aquí juntos mirando la ciudad, buscando conexiones, orando para que el Señor dé discernimiento, porque es parte de lo que se puede hacer. Y hermanos, la propagación de iglesias es uno de los beneficios maravillosos que nosotros encontramos en esta vida asociativa. Así que, como les dije, solo quiero tocar esto brevemente y poder ponerlo en tu mente, en tu corazón, pero piensa, esto tiene muchísimo más y espero que esta serie nos sirva para poder mirar de manera mucho más práctica, con nombre y apellido, estas cosas de cómo funcionaron en la práctica, en la vida de nuestras iglesias antepasadas, como fueron los bautistas particulares del siglo XVI y XVII. Eso me lleva a la cuarta cosa que aprendemos de leer el congregacionalismo de John Cotton en Las llaves del reino de los cielos. Él menciona que los sínodos son la manifestación más práctica de la vida asociativa y que hay tres razones por las que se puede recurrir a un sínodo. Y quiero simplemente mencionarte lo que él dice en el capítulo 6. ¿Cuáles son estas razones? Primero, cuando una iglesia que carece de luz o paz en casa desea el consejo y la ayuda de otras iglesias, de unas pocas o de más. Se puede hacer esta reunión de mensajeros, reunión de pastores que vienen en nombre de sus iglesias para poder ayudar a una iglesia que voluntariamente pide ayuda porque dice, no sé cómo hacerlo. Eso es carezco de luz. O tengo conflictos internos. Eso es carezco de paz. Y se puede pedir esa ayuda y se puede recurrir a convocar una asamblea para poder tener esta necesidad o atenderla. Eso está en la página 57. En la página 58, él da una otra razón. Cuando alguna iglesia se encuentra bajo escándalo por corrupción en su doctrina y práctica y ya no haya manera de que pueda ser restaurada mediante más avisos privados por parte de sus propios miembros o de sus ministros o hermanos más cercanos. Cuando hay un conflicto en una iglesia, cuando hay algo que se ha escapado del orden, de la forma eh, natural, porque todas las iglesias tenemos conflictos, todas las iglesias tenemos que resolver asuntos, tenemos pecado remanente y eso es una realidad bíblica, práctica de nuestras iglesias. Todas tenemos algún tipo de problema todo el tiempo. Ahora, hay problemas que por ya sea por mal manejo o por la gravedad del pecado y cómo se trató ese pecado, se vuelve un problema. Aquí Cotton usa la palabra escándalo, que se vuelve un tropiezo para otros, se vuelve un vituperio para el nombre de Cristo. Cuando eso sucede, las iglesias se pueden reunir para ver cómo ayudar o qué hacer si hay un endurecimiento de parte de los miembros o los pastores en esta iglesia. Y otra vez, lo único que podemos hacer es dejar de tener comunión con una iglesia que no quiere honrar a Cristo. No podemos hacer nada más, no podemos disciplinar a sus pastores, no podemos quitar a sus pastores, no podemos disciplinar a sus miembros, pero podemos aconsejar, guiar, y si es que hay un endurecimiento, cerrar la puerta de la comunión como una muestra de amor ante lo que están haciendo para que puedan ver que el pecado que están haciendo es grave delante del Señor. Así que se puede reunir para tratar, ya sea porque se está pidiendo ayuda en un escándalo o porque hay un escándalo que no está siendo tratado por una de las iglesias con las que tenemos comunión. Otra vez, esto no es injerencia, esto es parte de la obra o del trabajo que se hace estando juntos como iglesias locales. Esto es lo que dice nuestra confesión de fe. Esto es lo que dicen los párrafos del capítulo 26, 14 y 15, hablando de cómo nos relacionamos entre iglesias y qué hacer. Y ahí habla de cuando hay problemas con respecto a la disciplina de alguien o algún tema doctrinal, se deben reunir sin que los mensajeros tengan autoridad sobre ni sus iglesias a las cuales representan, ni tampoco la iglesia a la que están atendiendo, cuidando o ayudando o aconsejando en ese punto. En tercer lugar, la tercera razón que da Cotton, esto está en la página 58, a la 59, dice, puede acontecer que el estado de todas las iglesias del país sea corrompido y al comenzar a discernir su corrupción, podrían desear la participación y el consejo de otras iglesias para una reforma rápida, segura y general. Esto, de hecho, es lo que se materializa en la carta de convocación a la primera asamblea de las iglesias bautistas particulares en Londres. Ellos se dieron cuenta de que había sido descuidada su práctica del Día del Señor. Vamos a mirar más adelante en nuestras lecciones
el hecho de que las iglesias no estaban reconociendo a sus pastores, aunque había hombres que estaban sirviendo entre ellos. Había llegado una especie de carencia, se había corrompido la iglesia, había una epidemia espiritual, vamos a decir así, que tuvo que ser atendida, y es precioso, como ya vimos en nuestras lecciones anteriores, el deseo que ellos tienen y pensando, esto no se puede arreglar a menos que estemos juntos y nos ayudemos en este caso. Así que esas son las tres razones que nos presenta Cotton para poder eh, convocar asambleas. Estos cuatro encabezados que te he mencionado, lo vuelvo a repetir para estar frescos con eso, la vida asociativa es una de las cuatro actividades principales de la iglesia, lo vemos en Cotton. Segundo, la vida asociativa es una comunión fraternal mutua, horizontal entre iglesias. En tercer lugar, las siete maneras en las que se puede ejercer o la bendición que hay en esa comunión entre iglesias horizontal. Y en cuarto lugar, que los sínodos son la manifestación más práctica de la vida asociativa, y estas son las razones para hacer. Así que eso muestra qué es lo que creían las iglesias congregacionalistas y cómo se entendía la vida asociativa de la iglesia. Ahora, he argumentado en primer lugar, los bautistas particulares eran congregacionalistas. En segundo lugar, te he dicho, mira lo que los congregacionalistas enseñaban sobre la vida asociativa. Pero ahora quiero llevarte a un tercer y último punto en esta lección, que es una demostración evidente. Ya hemos visto una definición, una declaración que hice. Los bautistas particulares eran congregacionalistas. En segundo lugar, hemos visto en la práctica cómo se veía la vida asociativa en lo que los congregacionalistas enseñaban. Pero ahora quiero hacer una demostración evidente. ¿Cómo puedo probar o cómo podríamos probar que el congregacionalismo de Cotton y de otros es lo que nuestros padres entendieron? Ya tenemos una primera pista. En la confesión de fe está claramente establecido, pero hay una demostración evidente muy grande, que es cuando nosotros vamos a los principios establecidos en la Asamblea de 1689. Aunque la Asamblea de 1689 y sus documentos serán el enfoque de nuestras próximas lecciones. Vamos a ver de qué hablaron, cómo lo trataron, cuáles eran sus preocupaciones. Todo eso lo vamos a ver. Yo quisiera considerar en esta lección, a manera de una introducción a eso, el documento que se llama el Informe Narrativo de los Procedimientos de los Ancianos y Mensajeros de las Congregaciones de Bautizados en su Asamblea General, reunidos en Londres del 3 al 12 de septiembre de 1689. Ese es el título largo de este informe narrativo, pero específicamente de los procedimientos. Es decir, antes de poder tratar lo que iban a tratar, pintaron la cancha, para poder usar términos que conocemos, pusieron los lineamientos, así es como lo vamos a hacer. Y eso es algo que es una evidencia de que ellos eran congregacionalistas y que entendían esa relación horizontal a través de lo que el congregacionalismo enseña o presenta. Así que quiero que me permitas mostrarte eso. Este documento está, si tienes tu libro a la mano, en las páginas 27 a la 33 de La Fe y la Vida, pero solo vamos a considerar la primera parte de este documento, que se llama Los procedimientos de los ancianos y mensajeros para esta Asamblea General. Así que consideremos esta parte de nuestra lección en dos puntos importantes. Primero, una reflexión inicial sobre el documento, y en segundo lugar, los principios abordados en este documento. Muy bien, en primer lugar, entonces, una reflexión sobre este documento. Yo quiero mostrarte a través de lo que dice este documento, y si tienes o puedes abrir allí tu libro, mira lo que dice en estos diferentes lugares. Yo voy a compartirte mi pantalla en la lectura y luego volvemos a nuestra presentación para poder ir guiándonos. Voy a abrir aquí el libro para que todos podamos ver dónde está, ubicarnos en el libro y también poder leerlo. Así que esta es la página a la que me estoy refiriendo, el informe narrativo de los procedimientos de los ancianos y mensajeros de las congregaciones de bautizados en su Asamblea General, reunidos en Londres del 3 al 12 de septiembre de 1689. Muy bien, empieza diciendo: por cuanto nosotros, los pastores y ancianos de las respectivas iglesias en Londres y sus alrededores, nos reunimos y tomamos en cuenta seriamente
el estado concreto de las iglesias de bautizados entre nosotros. Y después de una larga persecución, al encontrar las iglesias generalmente bajo grandes decadencias en cuanto al poder de la santidad y al encontrar carencia de dones para el ministerio, temiendo también que haya las mismas decadencias y carencias de dones entre las iglesias de la misma fe y profesión en toda Inglaterra y Gales, habiendo fallecido muchos de sus ministros, muchos habiendo terminado sus días en prisión, muchos habiendo sido esparcidos a causa de la persecución a otras partes, muy lejos de las iglesias a las que pertenecían, por una percepción adecuada de estas cosas por medio de la carta de estas iglesias de Londres y sus alrededores, fechada el 28 de julio de 1689, se refieren a la carta convocatoria, escribimos a todas las iglesias mencionadas anteriormente en toda Inglaterra y Gales para que enviaran a sus mensajeros a una reunión general en Londres que se celebraría el tercer día del séptimo mes de 1689. Séptimo mes, acorde con lo que el doctor Renihan me ha enseñado, se refiere a septiembre porque la forma de contar el inicio del año era diferente. Y estando reunidos, el primer día fue dedicado a humillarnos delante del Señor a fin de implorar de Él camino derecho para dirigirnos a los mejores medios y métodos con el objeto de reparar nuestras brechas, recuperarnos y volver a nuestro antiguo orden, belleza y gloria. En pro de ello, en el cuarto día del mismo mes, nosotros los ancianos, hermanos que ministran y mensajeros de las iglesias en Londres y sus alrededores, y los ancianos, hermanos que ministran y mensajeros de las respectivas iglesias de diferentes partes de Inglaterra y Gales, que se mencionarán más adelante, al volvernos a reunir, después de buscar primero al Señor solemnemente por medio de la oración, concluimos con los siguientes preliminares y los presentamos como el fundamento de esta asamblea nuestra y como reglas para nuestros procedimientos, donde todos los mensajeros de las iglesias mencionadas anteriormente en la ciudad y en el resto del país, así como la satisfacción de toda iglesia local y también para evitar todas las equivocaciones, malentendidos e inconveniencias que puedan surgir en el futuro con respecto a esta asamblea general, profesamos y declaramos solemne y unánimemente, y aquí empiezan a mostrar los puntos que vamos a ver en un ratito más. De lo que acabamos de leer, yo quiero mostrarte, hay algunas cosas que nosotros podemos aprender. En primer lugar, vemos el hecho de que ellos veían el esfuerzo de caminar juntos. Nota que dice, nosotros los ancianos y hermanos que ministran y mensajeros de las iglesias de Londres. Luego dice lo mismo de las iglesias de diferentes partes de Inglaterra y Gales, al volvernos a reunir, después de buscar primero al Señor solemnemente por medio de la oración. Ellos entendían el hecho de caminar juntos. Ellos entendían que era necesario hacerlo. Por eso se convocaron, por eso se llamaron a tener que caminar en estas cosas. Pero nosotros podemos aplicar o entender de esto. Siempre es más fácil caminar solo, pues ponerse de acuerdo con muchas personas casi siempre demora el proceso y lo hace más lento. Sin embargo, es notable el esfuerzo de estos hermanos al convocar a las iglesias a esta asamblea y reunirse para tratar de encontrar acuerdo entre ellos sobre los principios que usarían para vivir en comunión. Y esto ciertamente requiere una intencionalidad. Estos hombres hicieron el esfuerzo de caminar juntos. En segundo lugar, también vemos la forma de caminar juntos. Ellos entendieron que la forma de andar juntos requería un acuerdo en procedimientos y reglas. Ellos dicen, en lo que ya leímos, concluimos con las siguientes preliminares y los presentamos como el fundamento de esta asamblea nuestra y como reglas para nuestros procedimientos. Hermanos, el principio de la belleza, que tiene que ver con la unidad, la cual requiere reglas y principios que rigen nuestra relación con otros, deben estar establecidas, deben ser la base sobre la reunión o la forma en la que vamos a vivir con otros. Una vida asociativa correcta no es simplemente unirte con un afán, sino que aún ese afán y ese corazón tienen que ser regulados por principios que cuiden, no solo ser consistentes con lo que decimos creer, sino la sensibilidad, el cuidado y el amor que cada una de las iglesias que participa debe tener. Así que
Esto debería ser la base o el principio de la vida asociativa. Deberíamos preguntar, ¿para qué nos reunimos? Y después, ¿y cuáles serán los principios y reglas en los que llevaremos a cabo esta unidad? Ese tipo de preguntas es, son las preguntas que surgen de una necesidad básica de orden. Qué precioso es ver cómo iglesias caminan juntas, pero qué importante es que caminen juntas teniendo las bases correctas, líneas claras que permitan que eso se mantenga hasta el final. Ahora, en tercer lugar, vemos también lo que estaban evitando al caminar juntos. Finalmente, también observamos que ellos estaban claros en lo que querían evitar. Dice, para evitar todas las equivocaciones, malentendidos e inconveniencias que puedan surgir en el futuro con respecto a esta Asamblea General, profesamos y declaramos solemne y unánimemente estas cosas. Así que ellos también estaban claros de qué es lo que no quería que pasara. Si el orden es belleza, el desorden y los malos entendidos son todo lo contrario a la belleza. Son la manifestación de la fealdad, de la división y la deshonra de Cristo. Para establecer relaciones firmes se necesitan principios claros que nos ayuden en caso de controversia y cuando vengan los problemas. Así que ellos estaban claros sobre estas tres cosas. Querían caminar juntos. Esta es la forma en la que vamos a caminar juntos y esto es lo que estamos evitando al caminar juntos. Ahora, estas tres cosas tienen que seguir siendo un modelo para nosotros. Si tú me estás escuchando de alguno de los países de Latinoamérica y no tienes una asociación todavía entre las iglesias que profesan la misma fe y práctica, yo quiero animarte a que consideres esto. No es importante el nombre como lo es el verdadero orden y la belleza que se puede tener entre ustedes. No corras por tener un nombre, corran por reunirse, caminar juntos, aprender a caminar juntos y establecer cuáles son los principios de esa unión y cómo se va a llevar a cabo esas reuniones y lo que somos entre nosotros. Eso va a evitar que nosotros nos convirtamos en una asociación de iglesia catedral donde hay alguien que manda y todas las iglesias aplican, sino una línea horizontal donde todos trabajamos juntos, compartimos, hablamos, nos respetamos naturalmente por lo que Dios le ha dado a cada uno, pero cada uno en su debido orden. Eso me lleva a la segunda y última parte de este capítulo 3 y última parte de nuestra lección. ¿Cuáles son los principios abordados en el documento? Bueno, hay principios que están aquí preciosamente establecidos. Yo quiero leértelos, quiero que meditemos brevemente, pero esto es lo que vamos a ver a través de todas nuestras lecciones futuras, cómo ellos vivieron siguiendo estos lineamientos. Te voy a presentar ahora cómo ellos entendían la vida asociativa en las propias palabras de nuestros padres. ¿Cómo se debía hacer? Ellos dieron algunos principios. En primer lugar, ellos dicen que negamos toda forma de superioridad, superintendencia sobre las iglesias y profesamos y declaramos que no tenemos autoridad o poder para prescribir o imponer nada sobre la base o la práctica de ninguna de las iglesias de Cristo. Toda nuestra intención es que seamos todos ayudadores de los unos y de los otros mediante el asesoramiento y el consejo en cuanto a la correcta comprensión de esa regla perfecta que nuestro Señor Jesús, el único obispo de nuestras almas, ya ha prescrito y dado a sus iglesias en su palabra. Por lo tanto, estas iglesias acuerdan cada una de manera independiente y en conjunto con las demás. Qué preciosa verdad y qué lindo recordatorio de cómo funciona la vida asociativa en esta visión congregacionalista. La vida asociativa se lleva a cabo entre iglesias independientes que se relacionan entre sí como si fueran un solo pueblo, es decir, independientes y en conjunto al mismo tiempo. Otra vez, aquí ves la relación horizontal. La asamblea no impone autoridad sobre ninguna de las iglesias locales y la relación entre iglesias es de ayuda mutua, lo cual incluye asesorarse y aconsejarse conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, eso me lleva al segundo principio, que en aquellas cosas, dicen ellos, en que una iglesia difiere de otra en sus principios o prácticas,
En lo que se refiere a la comunión, no podemos imponer ni impondremos nada al respecto a ninguna iglesia local, sino que dejaremos cada iglesia su propia libertad para que sus miembros anden juntos como lo han recibido del Señor. Otra vez, la vida asociativa se lleva a cabo entre iglesias que tienen una misma fe y práctica, pero se respetan las libertades que cada iglesia tiene. ¿Sabes cómo podríamos resumir esto? No se busca uniformidad, se busca verdadera unidad. Hay cosas en las que cada iglesia va a decidir, nosotros creemos así o entendemos así la aplicación de este principio. Eso podría ser en en lo que tiene que ver con el tipo de instrumentos que utilizan, y quiero ser cuidadoso con esto, no estoy abriendo la puerta a desórdenes. Lo que quiero decir es, tiene que ser la Biblia y el principio regulador nuestra base. Confesamos lo mismo. Si en tu aplicación ves que solo es piano lo que debes tocar, o si crees que es piano y guitarra, o si crees que es algún otro instrumento para poder guiar el canto congregacional o ayudar al canto congregacional, no podemos separarnos por la aplicación, tenemos que respetar la libertad. Hay división cuando se quiere imponer el criterio de una iglesia sobre el resto. Lo máximo que una iglesia puede hacer es no participar o decir yo no puedo vivir en comunión con alguien porque esta diferencia es principal. Pero imponerse sobre los demás no es parte del principio congregacionalista de la vida asociativa. Así que hay una relación horizontal en donde vivimos en unidad, pero se respeta la independencia de la iglesia y por eso no se impone sobre las iglesias, se lleva a las iglesias y cada iglesia tiene la libertad de determinar si siguen ese propósito, si se van a unir a esa causa, etcétera, etcétera. Tercer principio, que si alguna ofensa en particular surge entre dos iglesias o entre dos personas en particular, ninguna ofensa será admitida para ser debatida entre nosotros hasta que la regla que Cristo ha dado en ese asunto sea acatada primero y el consentimiento de ambas partes para debatirlo haya sido dado o haya sido procurado suficientemente. Qué maravilla leer a nuestros padres entendiendo estas cosas así. Esto lo podríamos resumir con estas palabras. La vida asociativa se lleva a cabo acatando los principios establecidos por la palabra de Dios con respecto al consejo y a la exhortación en casos de controversia. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, para que el asunto sea tratado en una asamblea, primero tuvo que haber pasado el proceso bíblico de una resolución personal y privada. No se puede traer un caso que no haya sido tratado en privado entre los que están en el problema y que haya sido llevado conforme al orden de Cristo. También aprendemos que para que el asunto sea tratado en una asamblea, debe tener el consentimiento de ambas partes. La asamblea no se interpone, no determina, vuelvo a repetir, a menos que sea un escándalo en donde la iglesia que está involucrada dice, a mí no me interesa dar la cara ni hablar. Ahí no estamos hablando de un problema entre iglesias, estamos hablando de alguien que ha quebrantado los principios de nuestra unidad. Entonces, eso es otro caso. Pero en el caso de tratar asuntos de lo que está pasando en otras iglesias, se tiene que tratar con el consentimiento de las iglesias involucradas. Pero finalmente, para que el asunto sea tratado en una asamblea, debieron haberse gastado todos los medios disponibles para hacerlo en privado y debieron haberse usado todas las veces necesarias. Eso me lleva al cuarto principio, que cualquier cosa que determinemos en cualquier caso no será vinculante para ninguna iglesia hasta que primero se haya obtenido el consentimiento de esa iglesia y sus miembros concluyan lo mismo entre ellos. Otra vez, ves aquí cómo la vida asociativa se lleva a cabo con la participación real de las iglesias asociadas al dar su consentimiento sobre las decisiones que atañen a todas las iglesias. Esto significa que las asambleas se conforman de mensajeros que tienen el poder para representar a sus iglesias y pueden deliberar junto a otros mensajeros sobre asuntos expuestos e incluso pueden deliberar o concluir ciertas cosas, pero no pueden decidir por las iglesias que representan. Para que un asunto sea aceptado, dice este principio número 4, debe ser traído a la iglesia para que la iglesia, y esto incluye oficiales y miembros, puedan deliberar
libremente y tomar una decisión. Si ellos lo aprueban, entonces ese es un principio que va en medio de lo que se está haciendo aquí. Eso nos lleva a mirar un quinto principio, que todas las iglesias que ofrecemos mediante el asesoramiento y el consejo sean probadas por la palabra y que los versículos sean anexados. Esto muestra que la vida asociativa se lleva a cabo bajo la autoridad y también los límites de la palabra de Dios. El sexto principio es que se transcriban los resúmenes de esta reunión y se envíen a cada iglesia local en una carta. La vida asociativa se lleva a cabo ante la mirada y supervisión de las iglesias locales que la conforman. Por eso, y gracias a eso, tenemos estos informes que nos sirven a nosotros hoy, en el siglo XXI, para poder analizar todo lo que hay de por medio. Pero ellos lo escribieron para sus iglesias. Y esto es una gran bendición. El séptimo principio, que los mensajeros que asistan a esta reunión sean recomendados por una carta de la iglesia y que no se admita a nadie a hablar en esta asamblea a menos que sea por el consentimiento general. Podemos resumir este principio que la vida asociativa se lleva a cabo de una manera práctica por medio de mensajeros debidamente escogidos por las iglesias y comisionados para representarlas en las asambleas. Al considerar estos principios, podemos obtener eh, esta preciosa descripción. La vida asociativa de la iglesia, entonces, según nuestros padres y según lo que ellos entendieron, se lleva a cabo siguiendo estos principios. Entre iglesias independientes que se relacionan como si fueran un solo pueblo. Entre iglesias que tienen una misma fe y práctica, respetando la libertad que cada iglesia tiene, acatando los principios establecidos por la palabra en lo que respecta al consejo y a la exhortación en caso de controversia, con la participación real de las iglesias asociadas al dar su consentimiento sobre las decisiones que atañen a todas las iglesias, bajo la autoridad y limitación de la palabra de Dios, ante la mirada y supervisión de las iglesias locales que la conforman y finalmente, de manera práctica, por medio de mensajeros debidamente escogidos por las iglesias y comisionados para representarlas en las asambleas. Ustedes pueden notar, mis hermanos, en estas 7 frases que he puesto aquí, es el resumen de lo que ellos dicen a través de estos 7 principios que hemos leído y reflexionado brevemente en ellos. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Aquí podemos escuchar claramente el eco de la doctrina congregacionalista detrás del pensamiento que ellos tenían, de las motivaciones y de la guía que tuvieron para poder vivir esta vida en comunión. Así que permíteme cerrar esta lección hablándote de 3 aplicaciones prácticas que creo que son oportunas e importantes al considerar esta conexión que hemos hecho. En primer lugar, hermanos amados, hay una urgencia en entender la doctrina que está detrás de nuestra práctica. El congregacionalismo de nuestros padres es lo que los llevó a creer en la vida asociativa de la iglesia. El equilibrio entre la guía y autoridad de los pastores y una verdadera participación de la iglesia. Tú lo puedes ver en su esplendor, en estos principios que ellos acataron para vivir y relacionarse como iglesias en una vida asociativa real. Así que eso es algo en lo que tenemos que pensar. Debemos enseñarle a nuestras iglesias este principio, porque hay tanta confusión, hay tantas opciones hoy para asociarse, para vivir con otros, que es normal que no se entienda correctamente cómo debería ser. Sin embargo, debemos enseñarle a nuestras iglesias este principio. Y si tú estás pensando, Pastor Jorge, a mí me gustaría tener una asociación en nuestro país, bueno, este es el primer principio. Enseña congregacionalismo, esta eclesiología de nuestros padres, porque eso es lo que les llevó a vivir esta vida asociativa. Pero también no solo enseñar a nuestras iglesias, sino tenemos que tratar de vivir este principio en consecuencia con lo que confesamos. Tristemente, a todos nosotros nos pasa, pero es uno de los errores y pecados más comunes el decir una cosa en papeles y vivirlo de otra manera.
Ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento, ni tiene todas las herramientas, ni es todo lo consistente que podría ser. Sin embargo, nosotros necesitamos buscar esa consistencia. Y la consistencia es, vive como una iglesia que practica este verdadero orden. No te conviertas en una iglesia democrática. No practiques el gobierno de ancianos solamente. Utiliza este principio congregacionalista, míralo, reflexiónalo, revisa las políticas de tu iglesia para ver si es acorde con la fe que nosotros decimos tener. Y cuando lo tengamos y caminemos y aprendamos de otros que han estado antes que nosotros en esta visión consistente de nuestra eclesiología, entonces comienza a buscar iglesias y anima a otras iglesias para que podamos vivir este principio de una manera real, asociándonos entre nosotros. Hermanos, que comiencen muchas asociaciones eclesiásticas de iglesias de la misma fe y la misma práctica, que hayan en cada país, en cada región de esos países, asociaciones para poder vivir y honrar al Señor de la manera apropiada. La segunda aplicación práctica que quiero compartir contigo es, este es el tipo de vida asociativa que se confiesa en nuestra confesión de fe. Esto nos permite tener una visión clara de cómo era esta vida asociativa, pero también de cómo se llevó a cabo esta vida asociativa. Luchemos por ser consistentes. Encontremos los matices que hay en el ejemplo de los bautistas particulares, lo cual nos llena de esperanza. No hay una unanimidad absoluta, hay una verdadera unidad. Y finalmente, la tercera y última aplicación es el ejemplo de la vida asociativa es de los bautistas particulares, es la que nos permite responder algunas preguntas prácticas. Por ejemplo, ¿qué debería considerar una asociación hoy para poder ser formada? Bueno, aprendamos de estos principios. Se necesita que se enseñen los principios centrales. Esta es la verdadera demora y esto no tiene que ver con el tiempo, ni con años, ni con nada. Esto tiene que ver con entender los principios. Por allí debería empezar todo deseo de establecer una asociación. Aprendamos los principios centrales. Luego que los hayamos aprendido, establezcamos principios y propósitos para esta unidad. ¿Vamos a tener una asociación? Sí, eso es lo que dice nuestro congregacionalismo. Muy bien, pero ¿cómo vamos a reunirnos? ¿En qué cosas nos vamos a reunir? Y allí es donde viene la importancia de una constitución. Eso es establecer principios y propósitos para esta unidad. Y luego involucrar a las iglesias de una manera real. No el nombre, no tu página web, no cómo está en Facebook, no. Una verdadera relación en donde las iglesias saben que pertenecen a una asociación donde hay otras iglesias que tienen nuestra misma fe y práctica. Pero también otra pregunta práctica podría ser, ¿cómo se ven estos principios en la práctica? Bueno, hay cartas de convocación, quizás ya no va a decir Londres, septiembre o julio de 1689, va a decir Bolivia, Argentina, Paraguay, va a decir los diferentes lugares en donde están nuestras iglesias, convocando a otras para poder reunirnos. Pero también reuniones prácticas en donde elegimos mensajeros para que puedan ir y reuniones en donde nos juntamos como iglesia para poder discutir lo que se trató en esa asamblea. Anhelo que esta tercera lección haya sido realmente de ayuda. Entiendo que ha sido un poquito más larga de lo común, pero esto nos ayuda a tener una visión más correcta, más apropiada de nuestro verdadero eh, congregacionalismo conforme a nuestra confesión de fe. Yo quiero animarles a que puedan seguirme acompañando en estas lecciones, que puedan, espero, ser de gran provecho y de ayuda para lo que es el futuro de nuestra preciosa reforma bautista reformada en Latinoamérica, en el mundo, en Europa, en todos los lugares donde iglesias de la misma fe y práctica deciden tener una vida en comunión. Que la gracia del Señor sea contigo.